Buenas noches y como siempre el gusto de acompañar de análisis a través del programa Voces. Esta noche con dos invitados de lujo. El primero de ellos ya está conmigo para analizar todo lo que ha sido en esta jornada y lo que se viene en cuanto a lo político y lo económico. Porque hoy viste seguramente a un Mario Abdo Benítez, presidente saliente, con algunas imágenes que vamos a compartir hoy, casi a juzgar por lo que veíamos incómodo ante un Santi Peña, presidente electo proclamado, que debe ejercer funciones desde el 15 de agosto, pero que ya está teniendo una movida importante con las designaciones, con este periodo de transición. Todo eso lo vamos a analizar a partir de ahora y lo invitamos a José Luis Rodríguez Tornaco. Buenas noches, ¿qué tal como economista e invitado en esta noche? ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Diego. Fantástico. Muy buenas noches a la audiencia, a las órdenes. Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Viste la cara de Marito hoy cuando recibía al presidente electo Santi Peña? Sí, sin lugar a dudas, aquellos que alguna vez han tomado una materia de programación neurolingüística van a interpretar claramente la incomodidad. Ahora, es probablemente un denominador común del comportamiento del señor Mario Abdo durante todo su gobierno. Él ha actuado muchas cosas con la figura de un capricho personal, aquella figura del fútbol, el niño que se enoja, agarra la pelota y lleva. Sin embargo, yo quiero rescatar lo que implica esto en el protocolo del boato del poder. Es muy importante la apertura, la recepción, el inicio oficial de un proceso de transición, más allá de la pirotecnia verbal que el señor Mario Abdo ha venido diciendo. Yo soy presidente hasta el 15, que no se pongan histéricos, no lloren, yo no lloré. Esas cosas que te hacen en algún momento entender que él sigue en campaña, que está dolido. Pero yo rescato su frase: ¿cuál? Vamos a hacer todo para que tenga éxito el señor Santiago Peña. Sí, ahí está, mira, a pantalla dividida, José. Por favor, cualquiera diría que no estaba en una posición muy cómoda por parte del presidente, porque por un lado tenés a un sonriente Santi Peña, que le favorece esta imagen, digamos, a juzgar por lo que se ve en la foto. Y pareciera ser que nunca, por lo menos con Marito, se logró el famoso abrazo republicano. Sí se logró por ahí, uno puede decir, con Arnoldo Vince y otros. Pero con el presidente, yo por lo menos, por ahí decime si es simplemente una impresión mía. Yo no le siento cómodo al presidente. No, sin lugar a dudas. Además, la pregunta, Diego, es ¿hasta dónde convenía el abrazo republicano con el señor Mario Abdo? Cuando uno analiza las cifras económicas, Paraguay venía creciendo en los últimos 15 años en promedio en 4,5%. Paraguay venía teniendo un déficit fiscal que cumplía la ley de responsabilidad fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto. Solamente en esos dos detalles, Mario Abdo tiene 4 años de promedio de crecimiento económico de 0%. Ahora, José, no podés negar algo. Más allá de que yo por lo menos soy muy crítico también a la función de Mario Abdo Benítez y no me agradó principalmente en materia de seguridad. Pero sin esos votos de Arnoldo Vince que se tuvieron y que muchos llaman el voto duro del Partido Colorado, porque más o menos vos tuviste un poquito más de 100.000 votos en las generales, en la suma de lo que fue la interna. Ahí voy. El punto esencial es la ausencia de Mario Abdo en los escenarios. Yo no creo casualidad. Primera cuestión. La presencia de Arnoldo Vince y el liderazgo fuerte de Arnoldo Vince sellando la unidad, porque el oficio del poder tiene eso, Diego. El Colorado entendió hace tiempo que es preferible estar peleados en el poder que unidos en la llanura. Sí. Entonces, a partir de ese análisis, es lo que vemos como de la interna de 1.200.000 a las generales de 1.300.000, podemos presuponer que más de 100.000 votos de fuera del Partido Colorado por lo menos sedujo la figura del presidente electo, el señor Santiago Peña, que era previsible por su juventud, su formación, la innovación de un nuevo candidato. No hay que olvidar, el Partido Colorado se ha venido reinventando desde la democracia, desde el inicio de la democracia. Planteó a un empresario como Guasmosi, luego plantea a una mujer, luego plantea también a un outsider como el señor Horacio, y ahora está trayendo ni más ni menos un caso importante de analizar. Busquen en algún lugar, y van a encontrarlo pero muy escasamente, un lugar en donde, un país donde el recaudador de impuestos haya sido electo presidente de la República. Hay que recordar que el señor Santiago Peña, claro,
fue ministro de Hacienda. Bueno, vino del Banco Central también. Venía del Banco Central. Entonces, fíjate cómo se reinventa el Partido Colorado. Sí. Más allá de un ataque original de que no era de las filas originales del Partido Colorado. Que vino del Partido Liberal. Además era un técnico, además era el ministro que se encargaba de cortar los recursos a muchos políticos y finalmente era el que recaudaba impuestos. Es decir, en términos de popularidad y aún así todo el aparato electoral y sobre todo en gran componente fue el trabajo del Partido Colorado. Pero no podemos negar, Diego, que la chambonada de la candidatura de la Concertación hizo también un gran porcentaje. Bueno, te quiero invitar, José, a que escuchemos juntos lo que decía en esta jornada el presidente saliente, ya quiero denominar así, a Mario Abdo Benítez. Al lado lo tenés a Santi Peña y podemos escucharlo luego para analizar juntos lo que decía el presidente y aparte un poco de esa cuestión de la microexpresión que iba reflejando Mario Abdo Benítez. Esto decía, escuchalo. Del decreto que hace una semana hemos firmado a través de los integrantes del equipo de transición que hasta el decreto lo hicieron un trabajo de manera oficiosa. Hoy ya de manera oficial inicia el proceso y la construcción de un cronograma de trabajo para que podamos tener una transición ordenada donde el equipo de gobierno entrante tenga toda la información necesaria para ir construyendo las políticas públicas y la planificación en lo que respecta a su gestión después del 15 de agosto. Agradezco al presidente electo Santiago Peña por su presencia aquí. Creo que su presencia aquí robustece el espíritu democrático de la nación paraguaya. Demuestra un compromiso con nuestra nación por sobre las coyunturas políticas momentáneas y coyunturales. Esta reunión es un compromiso, es una muestra de un compromiso con la profundización de nuestra democracia, el fortalecimiento de nuestras instituciones y la capacidad de reencuentro que tenemos que construir los paraguayos para trazar un destino común para nuestra nación en beneficio de nuestros pueblos. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre su declaración, José? Que sin lugar a dudas está haciendo lo que corresponde. El Paraguay tiene que seguir funcionando. Al Paraguay le conviene, a todos nos conviene que le vaya bien al señor Santiago Peña. Hay que reconocer que probablemente más allá de nuestra percepción subjetiva, que haya estado cómodo o no, hace lo que corresponde. Esto es lo que implica, esto es lo que necesita el Paraguay, porque las políticas de Estado van más allá de los presidentes de turno. Por ahí, desde su incomodidad que yo resalto por el tema del rostro, políticamente fue correcto el presidente. Claro, por eso yo vuelvo a reiterar, esto es lo que manda el boato, el protocolo del boato. Ahora, sin embargo, José, durante en campaña siempre se lo escucha, o por lo menos en algunas ocasiones yo lo escuché a Mario Abdo hablar de ir pensando, ¿por qué no? Si se diera una especie de la alternancia. A mí me llamó mucho que en campaña electoral Marito tocaba ese tema. La manifestación de deseo y el actuar del señor presidente Mario Abdo, sin lugar a dudas, tenía un componente de deseo que el señor Santiago Peña no sea el ganador. Sin embargo, el soberano optó por un modelo. Por eso te decía, no hay que olvidar que más allá del oficio del poder del Partido Colorado, no hay que olvidar las chambonadas en la gestión, en la propuesta del señor Alegre y su equipo, que es lo que hizo que el paraguayo termine eligiendo el modelo y habló con claridad y contundencia. Y lo otro, para escuchar juntos, José Luis, lo que decía también luego el presidente electo y proclamado, Santi Peña, que abordaba también este proceso de transición. La política y la democracia, y hoy lo que nos pide y lo que espera el pueblo paraguayo es que podamos trabajar en beneficio de ellos. Yo quiero nuevamente, presidente, agradecerle este gesto y poner todo de mí también para que estos próximos poco más de 60 días lo podamos llevar de manera tranquila, armónica, en beneficio de todos los paraguayos. Así que le agradezco que estén compartiendo y que a través de ustedes podemos enviar también este mensaje para toda la familia paraguaya. Estoy a disposición si tienen alguna pregunta. José, acá por fin los tenemos a los dos. Y me gustaría contigo, que alguna vez fuiste viceministro de Economía, formaste parte del Ministerio de Hacienda, que con honestidad me puedas responder, José, esto que
está presentando y que a veces irónicamente dice Mario Abdo que es una especie de lloro, que está llorando el equipo de transición que está entrando por aquello de pedir que se frenen nuevas contrataciones en las binacionales o con el tema de la lavandería, planchado de IPS, que se frene hasta que entre el nuevo equipo de gobierno. ¿Cuál es un poco tu visión sobre ello? ¿Estás de acuerdo con continuar, por ejemplo, con estas contrataciones porque, bueno, se requiere de sus servicios al igual que IPS? ¿O te parece que independientemente a este proceso, cuando vengan otros, sea del equipo de Honor Colorado o no, se respeten ese proceso de transición de no hacer nuevas contrataciones? Bueno, hay que aclarar. El pedido no es que se paren todas las contrataciones. Hay contrataciones puntuales. Esta es una figura similar a un avión en vuelo. El manejo del Estado, vos no podés detener el avión arriba para arreglarlo. Entonces lo que el equipo de transición está haciendo es verificar los daños que sufrió este avión durante los 4 años de turbulencia económica. Sí. A partir de ahí, poder tener la foto real de cuáles son los indicadores que van a tener que enfrentar. Y ahí viene una realidad. La economía es el manejo de recursos escasos ante empleo alternativo. Es decir, nosotros en pandemia teníamos 1.900 millones de dólares cheque en blanco. Sí. ¿Cuál era la prioridad? ¿Hospitales o hacer ruta? Se notó obviamente que se hablaba de ruta. Se hicieron rutas. De hecho, fue su bandera de Marito. Entonces, esa no era la prioridad que quería la gente. La gente en pandemia, por salud, necesitaba hospitales, oxígeno, medicina. ¿Qué es lo que se hizo? Se optó por el asfalto. Aquí, la idea es tener la foto real para saber cuáles van a ser la prioridad. Y yo te puedo asegurar, Diego, la prioridad no es una licitación de 10 años para lavandería por 60 millones de dólares que se hace por única vez, por primera vez en la historia de la previsional. ¿A tu criterio era un fato de este gobierno? Y tiene 4 patas, tiene cola y dice miau. Otra cosa, hablando un poco, para no olvidarme, José, en mi noticiero a la mañana voy insistiendo con un detalle y quiero escuchar tu opinión porque vos sí formaste parte como viceministro en algún momento del gobierno. El periodo de transición, que si bien yo sé que está en la ley, que no es ningún invento, tiene casi 4 meses. Uno mira a otros países, dura a lo sumo 1 mes el periodo de transición entre un gobierno y otro. Yo sé que está en la ley y que hay un proceso para modificarlo, eventualmente de darse eso. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre mantener ese tiempo, casi 4 meses para que asuma un nuevo gobierno? No forma parte de las cosas que hay que resolver, Diego. La primera, que hay que empezar a discutir entre todos. En 2 años ya se activa el calendario electoral de vuelta en Paraguay para la elección a intendente. Sí. ¿Ok? Sí. Ya empiezan los resquebrajamientos en los grupos políticos. ¿Ok? Entonces, Sí. a partir de todas estas cosas, después viene, al 3er o 4.º año, vienen las internas de los partidos. Y entonces se desata de vuelta el calendario electoral e imposibilita políticas de largo plazo. ¿Por qué no discutir la unificación de todos los procesos conjuntos eleccionarios? Gobernaciones, intendentes, presidenciales, de manera a tener 5 años un tramo de gobernabilidad previsible. Primero. Segundo, naturalmente hay que alterar esta cuestión de las elecciones y el inicio del periodo parlamentario y el inicio del periodo presidencial. Sí. Como es en todos los países donde funciona. Se hacen las elecciones, hay 1 mes y empieza con el periodo anual. ¿Por qué? Porque está el otro componente, el del presupuesto general de gasto de la nación. Sí. El señor Santiago Peña, cuando se siente, va a encontrar 8 meses de ejecución presupuestaria. Y además, si bien se sacó una ley que permite que solamente el 60% del presupuesto se ejecute en años electorales, lo que no nos cuentan es que echa la ley, echa la trampa. Yo puedo hacer licitaciones plurianuales y comprometer el pago por 4 años del siguiente gobierno. Entonces, esas son las cosas que hay que discutir en un esquema de una mesa política de negociación. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando vos instalás esto y sabés que para cambiar eso vos necesitas una enmienda constitucional, ahí la oposición levanta la mano y te dice, nosotros queremos el balotaje para meter también en esta reforma. Y yo te quiero recordar, Diego, revisar las cifras. Después de estas elecciones, Ajá. con 15% de diferencia de votos, ni si había balotaje no iba a haber segunda vuelta. Porque el balotaje se usa cuando uno tenía mayoría del 50% Claro. o 10% de diferencia con el rival. Sí. En este caso hubo 15%. O Sí. sea que ni el balotaje le servía. Pero ¿a qué voy? A que los intereses mezquinos y personales hacen que al final se bastardee la esencia de las cosas que necesita el país.
Se dieron las designaciones. Por un lado, el primero de ellos, Enrique Riera, ex intendente de Asunción, ex ministro de Educación y Ciencias. ¿Qué esperás de él y si te agrada su figura para el cargo de ministro del Interior? No, es un tema menor. Primero hay que leer los mensajes. Uno de los principales ejes de campaña del señor Santiago Peña fue respeto a la propiedad privada y recuperar la seguridad para la gente. Su primer decreto es de su ministro del Interior. Hay que leer lo siguiente. Hijo de un contestatario y de una familia perseguida durante la dictadura mucho tiempo, cuyos derechos humanos fueron violados. ¿Por qué? Porque aquí los primeros que saltan, que son los del sector progresista, dicen, no, Riera es antiderecho. ¿Cómo le van a criticar a un Riera el tema de los derechos humanos cuando es un contestatario el que está llegando al Ministerio del Interior? ¿Y cuando le sacan en cara lo de Cuavo Bolaños? Y de vuelta, un proceso judicial que duró ¿cuántos años? ¿Vos te acordás? Claro, 2004. Jamás estuvo involucrado él en el proceso. El plano lo aprobó otro intendente. Entonces, fue una tragedia que obviamente le explotó en las manos, pero su responsabilidad nunca se discutió legalmente, primero. Segundo, si alguien niega la capacidad de diálogo del senador Riera, y sería un necio, porque si hay algo que él tiene, recordemos que cuando asume el Ministerio de Educación, entra a apagar un incendio terrible con todas las escuelas ocupadas por los alumnos. Cuando estaba en su momento Marta Lafuente. Claro, entonces tuvo que entrar él a controlar la crisis, lo que te habla la clara de que es una persona que tiene vínculos, llegada y también argumentos como para desempeñarse bien en el Ministerio del Interior. Rubén Ramírez Lescano hoy fue designado por Santi Peña como su futuro canciller a partir del 15 de agosto. A tu criterio, la figura de él, que por lo que he visto en medios de comunicación, incluso que son muy críticos a Santi y otras figuras de Honor Colorado, fueron como él figura valorada, porque decían, cuenta con cierta experiencia de haber venido del mundo de la economía, tu rubro justamente, José Luis, y también de la vida diplomática, ya que con Nicanor ya fue canciller. El aporte que él podría dar desde la Cancillería con asuntos tan importantes, y acá ya me callo para escucharte un poco, José Luis, que tenemos el problema de PDVSA, que tenemos diferencias de la hidrovía peaje con Argentina, un Mercosur donde no tenemos mucha fuerza, donde tenemos asuntos con Taiwán, Estados Unidos, Rusia y hasta Israel. ¿Cuánto puede él aportar en este contexto? Lo primero que quiero rescatar es que se siguen cumpliendo los mensajes de campaña. El señor Santiago Peña dijo y ratificó, mi gabinete va a estar conformado por gente que tenga experiencia política y que sea técnica. Y el caso de Rubén Ramírez, quien ya fue canciller, y además es un colega que estaba ejerciendo en el sector privado, un tiempo en el sector financiero, luego como consultor, estuvo en la CAF. Entonces, evidentemente él tiene todos los pergaminos y las características de lo que buscaba el señor presidente. ¿Y cuál va a ser su aporte? Sin lugar a dudas trascendental, porque aquí hay una realidad, mi querido Diego. Nadie puede cambiar lo que no conoce. Nadie puede cambiar lo que no conoce. Y la ventaja que tienen estos funcionarios hasta hoy nombrados es que ambos conocen a profundidad de la problemática para la cual se les asigna y que además, por lo que vemos, tienen un perfil técnico, político, que también implica una innovación para el Paraguay. Me gustaría escuchar un poco tu punto de vista, porque sé que también estás un poco con esa sintonía del Partido Colorado, quizás en sintonía con el gobierno entrante, pero ¿cuánto tendrá de independencia Santi Peña de Horacio Cartes? Yo creo que la gente que pretendió instalar una especie de tremenda dependencia del señor Santiago Peña, y ya se dieron cuenta que la gente no compró ese discurso, en primer lugar. En segundo lugar, me consta por lo que están operando políticamente dentro del Partido Colorado, que lejos de tener un problema, él va a tener un respaldo muy fuerte. A diferencia del señor Mario Abdo, te quiero recordar, Diego, el día que asumió el señor Mario Abdo, no estuvo el presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, ese día en su juramento, porque él ya había roto relaciones con el Partido Colorado y decidió nombrar ya a 5 ministros del PDP, que era un partidito con 400 afiliados, al que le entregó 5 ministerios. He visto. Y que hoy, si no fuera por una artimaña electoral que hizo el señor Alegre, iba a tener 0 representantes en el Congreso, porque el que entró, que es el señor Rafael Filisola, entró con 25,000 votos, que no alcanza para un Senado, salvo
que vengas en el escenario de la concertación. José, me avisan que nos queda un minuto. Adelante. Pero quiero aprovechar ese minuto para preguntarte. En el Congreso Nacional se habla mucho de nombres para presidente. ¿Estarías de acuerdo, por lo menos dentro del Partido Colorado, que fuese Beto Velar? Por supuesto. Y también Latorre en diputados. Son el senador y el diputado más votados, ambos. A tu criterio, entonces, en el Senado sería Beto Velar y en diputados, y Latorre en diputados. Así mismo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Cuando quieras, mis respetos a la audiencia. José Luis Rodríguez Tornaco, tienen que seguirlo también en las redes sociales. Es muy tuitero, que va obviamente compartiendo temas de su área de profesión, que es la economía. A la vuelta a la pausa, Diego Sosa, un analista político, estará con nosotros y vamos a hablar también de todo esto y otros asuntos vinculados a la economía y a la política en adelante. Quédate, a la vuelta estamos con él. Y esta noche también le pregunto a otro analista que se suma a Voces, Diego Sosa, abogado y también con otras formaciones en la vida universitaria, ¿cuáles deberían ser los objetivos de Santi Peña durante los primeros 100 días de gobierno? Diego, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Diego. Un placer estar en tu programa y un gran saludo a la teleaudiencia. ¿A qué debería apuntar esos primeros 100 días de gobierno? Los primeros 100 días de gobierno siempre es simbólico porque son los momentos donde el presidente de la República tiene más poder político y luego eso va cayendo. Yo creo que el principal desafío del doctor Peña en este primer tramo es el fortalecimiento de la institucionalidad. Para todo estadista, para todo Estado moderno, que funcionen las instituciones, que al momento de designar los distintos ministros, jefes de entes, realmente se hagan esas designaciones por criterios de probidad, de preparación, de experiencia, de solvencia política y de solvencia técnica. Es un aspecto muy importante también, porque se habla mucho de que tiene que ser técnico, político, y uno tiene que ser todo. El servidor público debe ser integral, una formación integral, que no se disocie lo técnico, lo político, debe coadyuvar y coexistir ambos elementos en esa persona, porque es la encargada de implementar la política pública. Y en este momento particular de nuestra historia, uno de los aspectos importantes es ese concepto de institucionalidad, transmitir a la ciudadanía de que verdaderamente los poderes públicos están funcionando, y el rol del presidente de la República, por más de que, ahí acá toco otro punto importante, que es la seguridad jurídica, si bien no es el encargado de impartir justicia, pero justamente en el Poder Ejecutivo es donde vemos, sí, por el rol de administrador que ejerce el Ejecutivo, casos de corrupción, de malversación o directamente de ineptitud. Entonces va a ser muy importante por parte del presidente electo como credenciales políticas de que verdaderamente se vienen nuevos tiempos, o su eslogan, el vamos a estar mejor, a través de esos signos y señales políticas, porque la política es siempre ritualismo y necesitamos este tipo de signos para ver por dónde va ir el gobierno. Quiero preguntarte lo mismo que esta noche le consultaba a José Luis, que tiene que ver con esto de la independencia o dependencia de Santi con Horacio Cartes. Vos, como analista político desde tu juventud y formación, ¿cómo estás viendo que se daría esto desde el 15 de agosto? Bueno, es un punto importantísimo porque recordemos que Santiago Peña gana gracias al Partido Colorado. En el coloradismo hay mucho pragmatismo político. El Colorado sigue al que tiene la lapicera. Entonces, también va a ser un momento de prueba del presidente, de decir, bueno, tengo yo el poder, me siento en el despacho de los López y ejerzo ese poder, porque el poder se ejerce. Entonces, en ese sentido es importante ver desde estas primeras designaciones que vamos a ir hablando y ver la manera en la que él se desenvuelve. Yo creo que él tiene todos los elementos, tanto de formación, para poder plantear los mejores servidores públicos, pero va a estar esa prueba constante, esa sombra de Horacio Cartes va a estar, porque el expresidente Cartes tiene una característica: él no es como los demás presidentes que terminó el mandato y van
como una especie de pieza de museo de repente. No, él se mantuvo vigente y es presidente de la Junta de Gobierno. Sí. Entonces, ahí hay que también diferenciar esos roles, que esperemos también que el presidente Cartes desempeñe ese rol de presidente, del líder del Partido Colorado, y Santiago Peña el de estadista. Salvo Diego Nicanor Duarte Frutos, Nicanor. al frente de Yacyretá, al que hoy le llamó, no sé si viste en la conferencia, de colado le trató. De colado, sí, bueno. Marito. De Marito, sí, bueno, y coste que eso era, bueno, lo que ocurrió hoy es muy importante en el marco de la transición del gobierno entrante al saliente hoy. Cosa que me preocupaba mucho en estos días, en otros medios estuve hablando de ese tema, de tener cuidado con esos gestos. El presidente de la República, lo que se maneja en otros países y no tanto acá, es que el presidente de la República no es Mario Abdo Benítez, es el representante. Nosotros vivimos entre las características de la democracia una democracia representativa. El presidente de la República representa a todos los paraguayos y paraguayas. Entonces, ese tipo de gestos, ayer que dijo lo de que él no lloró cuando iba a asumir, son cuestiones que demuestran esa inmadurez política y nos alejamos de esa figura estadista, porque de lo contrario vemos que la ciudadanía no respeta a las autoridades, porque la autoridad misma no ejerce y no demuestra ese rol de poder. Entonces, dentro de todo, yo celebro lo que ocurrió hoy, a pesar de ese pequeño desliz, ¿verdad?, del presidente, el hecho de que institucionalmente se dé ese encuentro entre los gobiernos y los equipos, a los efectos de que lo más importante para nosotros, la continuidad de las políticas públicas. Diego, a tu criterio, el gobierno de Mario Abdo Benítez, ¿en qué áreas crees que fracasó? Una de las grandes deudas del gobierno es, yo llamaría una falta de liderazgo y de comunicación. Vimos mucho en los casos de la pandemia, donde el problema comunicacional jugó un rol trascendental. Hubo una ausencia de él como figura política que no se vio en otros países. Nosotros vemos en Estados Unidos un Biden muy presente, él hablaba, un Macron que bajaba a París, recorría, los demás líderes políticos de otras latitudes. En cambio, al presidente se le vio siempre muy ajeno y que hablaba a través, los ministros únicamente hablaban. Y otro problema es esa dispersión del poder. El poder se comparte, pero no se delega. Y el problema de este gobierno fue justamente eso. Habían voces como diferentes personas que mandaban a cuotas y no se le veía líder. Ajá. Y en nuestro país y en nuestra política particular, la figura del presidente de la República como una figura paternalista que contiene al pueblo es importante. Y también a la hora de aplicación de políticas públicas, se tardaba mucho en llegar a esa, por ejemplo, lo que fue el FOGAPI en su momento en la pandemia, que miles de varias micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar porque se promulgó la ley de FOGAPI, el Congreso en tiempo récord iba promulgando por la emergencia, pero vemos que al final en la administración, en la ejecución, existían esos dislastres administrativos y la burocracia jugó un papel contrario a lo que verdaderamente debe hacer, que es tutelar esos derechos y esas cuestiones que deben ser abordadas por la ciudadanía, como en el caso de la pandemia, las empresas que necesitaban un apoyo económico. Bueno. Diego, quiero apelar a tu experiencia y conocimiento como abogado y analista político por dos asuntos que quiero vincular al fuero. Vos tenés a Ambururú desde la cárcel de Ciudad del Este acusado por supuesto acoso y abuso sexual y que está apelando a la idea de poder él jurar, que es el último paso, porque ya fue electo, fue proclamado, a pesar de estar en prisión, él busca ahora jurar, a ver si lo logra. Y el otro es Erico Galeano, muy cuestionado en la zona central, de diputado al Senado, trata un poco de dejar de lado la cuestión judicial a la que le están convocando y preguntarte, el tema de los fueros parlamentarios, estos como privilegio, blindaje, ¿protegen la palabra por aquello de parla o también sentís que muy en el fondo está protegiendo delitos de estos sujetos que pretenden ingresar al Congreso? Es de gravitante relevancia jurídica y doctrinaria lo que está señalando y también cívica, porque escuchamos diferentes trascendidos de
la naturaleza de los fueros. Y acá como abogado tengo que señalar, siempre tenemos que ver los institutos jurídicos, en este caso un instituto jurídico de rango constitucional, que es el de los fueros, una definición teleológica. ¿Qué es la teleología? La finalidad, el espíritu legis de esa inmunidad. Y en ese sentido hay que aclarar que los fueros tienen 3 tipos de inmunidades. Inmunidad de expresión, como bien decía, la inmunidad de proceso y la inmunidad de libertad, de poder transitar libremente. Pero entendido en qué aspecto y en qué esfera, en el ejercicio de sus funciones. O sea, vale decir, en el caso del senador, porque son 2 casos diferentes, muy interesantes para analizar, de Erico Galeano, él siendo diputado, dice que él es inimputable. Sí. Ahí comete un dislate jurídico. ¿En qué sentido? Los inimputables en cualquier Estado de Derecho y en el particular nuestro ordenamiento jurídico vigente son 2 tipos. Los menores de edad, los menores de 14 años, sí, y los enajenados mentales, los que tienen algún tipo de trastorno mental. Ellos no pueden ser imputados. No pueden ser imputados. En el caso de Erico Galeano, que tiene la condición de diputado en ejercicio, él tiene esa inmunidad, pero la inmunidad en el ejercicio de sus funciones, porque de expresión no se le puede acusar, no se le puede imputar por las expresiones vertidas en el hemiciclo legislativo y en el ejercicio de su tarea política, porque justamente el espíritu del congresista es la defensa y el tutelaje de los derechos de las personas y esa capacidad que pueda expresarse de él y plantar cara con relación a políticas públicas del gobierno o situaciones que se van generando. Entonces ahí vemos lo que es esa inmunidad de expresión. La de proceso, otro punto importante que es la de Erico Galeano. También, eso nadie puede rehuir de delitos comunes. En el caso de él se le está acusando de delitos graves, ¿verdad? Pero que no tienen nada que ver con el ámbito de aplicación de él y con la tarea legislativa. Luego está lo que es la libertad. Eso sí, ningún senador y diputado puede ser detenido salvo flagrancia, dice la Constitución del artículo 191. Entonces, y otro aspecto importante, siempre hay que recurrir, como les decía, al espíritu legi, en este caso, al diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Y en ese diario de sesiones nosotros podemos ver que la finalidad de los fueros bajo ningún aspecto es que el legislador sea blindado de todo tipo de procesos, porque si no estamos creando una casta política privilegiada. Y la justicia, como decía un famoso jurisconsulto romano Ulpiano, es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde, lo que le es debido. Bajo ningún momento crear privilegios, sí, porque ahí estaríamos quebrando principios. La finalidad de los fueros es la protección de la tarea parlamentaria, más nada. ¿En qué? Termino. Sí, y con relación a eso que tiene doble fuero, no debería de correr esta cuestión de que el juez solicita el desafuero en las cámaras. Para delitos comunes debe seguir el proceso en libertad ambulatoria. Es una práctica que está en el diario de sesiones, pero políticamente, eso es lo que pasa en nuestro país, de repente se distorsionan los institutos jurídicos y por miedo, por presiones políticas, los jueces terminan haciendo ese pedido, se les desafuera, se le otorga el desafuero y se somete al proceso, ¿verdad? Pero, yendo ahora a lo que es en Bururú, ahí hay otra cuestión jurídica interesante que él ahora está invocando. Hoy estuve leyendo que decían que van a buscar posiblemente hoy o mañana que se le libere. Él fue electo y proclamado senador antes, con posterioridad a su prisión preventiva, sí, ¿verdad? Entonces, esa prisión preventiva precede el acto político de él de elección y proclamación, de manera tal de que la finalidad es evitar que se le cree un proceso injusto al parlamentario para que no asuma. Y él, mucho tiempo atrás, él estaba privado de libertad cuando no se sabía ni siquiera que iba a ser senador, sí, candidato a senador. Tal cual. Entonces, ahí no se puede invocar tampoco eso, ese principio de irretroactividad no se aplica acá, porque justamente como decía, la finalidad es que esa persona, el congresista electo, que eso es un punto importante también, la elección y la proclamación. Son 2 momentos diferentes. Y la jura, ¿verdad? Claro. La investidura, son 3 momentos diferentes. La inmunidad de libertad
ya corre desde el día de la elección, desde ese domingo que votamos. ¿Por qué? Por más de que no es oficial, pero sí oficioso, porque el TREP es el que la transmisión de resultados electorales y preliminares ya va señalando la tendencia, y luego con el tiempo, en el periodo de juzgamiento, se consolida eso, ¿verdad? Y entonces vemos que esa inmunidad de libertad corre justamente desde ahí para evitar que a esa persona se le pueda privar de libertad, algo para que después no sea proclamado y no se presente a jurar. ¿Cuál es la salida de Mbururú? Y bueno, como él ya precede no solamente una, creo que casi 50 procesos 50 tiene, procesos. entonces el sistema jurídico es sabio y contempla dos situaciones. Si finalmente él no concurre a la jura, corre la lista. Va a correr la lista y asume el siguiente senador, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido que él jure. Vamos a suponer que se le otorguen el permiso, va a jurar y luego va preso otra vez. Va a tener que asumir el suplente. Sí. Entonces son situaciones que no se pueden dar y que el ordenamiento jurídico contempla las salidas. Suponiendo que se dé ese escenario de que Mbururú, por ejemplo, jure, ponele que se dé, Diego, eso, y el Congreso no tiene la voluntad de echarlo, pero sigue el proceso judicial, ¿en qué caso realmente él perdería esa condición de parlamentario si aún no existiese una voluntad política de sacarlo, tipo por una pérdida de investidura? Pérdida de investidura. Pero si no se diera ese escenario, ¿cuál sería lo judicial? La condena, que sea condenado. Pero con una condena Con una firme. condena firme y ejecutoriada. Ejecutoriada. Sí. No solo la condena. No solamente la condena, tiene que estar una condena firme, porque la ley es clara en el sentido que justamente vemos, acá ya hay dos disquisiciones. Yo puedo presentarme para un cargo, pero también es importante ese aspecto, Diego, de honorable. Está la honorable Cámara de Senadores, honorable Cámara de Diputados. Y vemos que estas personas tienen proceso. O sea, si bien nuestro sistema no es un sistema inquisitorio, sino que más bien somos inocentes acá hasta que se demuestre lo contrario, pero también la tarea del parlamentario pasa por la honorabilidad. Sí. Entonces, esas son cuestiones que se tienen que tener en cuenta también. Ahora quiero entrar con las últimas designaciones de Santi en cuanto a el ministro del Interior, a Enrique Riera, y a Rubén Ramírez Lescano como canciller. Como analista político, ¿qué esperas de ellos? Bueno, tengo la más alta referencia de los dos, de ambos, ¿verdad? El doctor Rubén Ramírez, lo conozco en el ámbito universitario, fue mi profesor en la maestría de Asuntos Públicos, un caballero, una persona conocedora de las relaciones internacionales que son importantes, que estamos atravesando un momento muy particular de la historia de la política global, porque el tablero geopolítico a partir de la guerra de Ucrania movió varias fichas económicas y políticas, y Paraguay no puede estar ajeno a ese pulso de poder que se está dando en el ámbito internacional. Y yo veo muy auspicioso que un perfil como el doctor Rubén Ramírez en la Cancillería, yo realmente veo muy bueno. ¿Te muy gusta bueno, esa ficha? Me gusta bastante. ¿Y en el caso de Riera? En el caso del doctor Riera, también porque, a ver, fue muy criticado él últimamente con relación a las protestas, a las marchas, que algunos no ven con buenos ojos que él no tolere las marchas, las manifestaciones, pero para mí eso es muy importante porque le veo en ese sentido que está defendiendo también el interés general por sobre el particular, porque vemos de repente manifestaciones, estamos en un sistema democrático, está la ley de marchódromo, o sea, yo más bien creo que tenemos que cumplir, la manifestación es legítima y todos tenemos derechos. Pero mi derecho, mi libertad termina cuando empieza tu libertad. Cuando yo te estoy impidiendo que vos transites a tu domicilio. Yo doy siempre el caso de qué pasa si uno está enfermo y tiene que ir al sanatorio. Y está bloqueada esa calle. Sí. Porque un grupo de personas, lo que pasó con los manifestantes de Payo Cubas, cerraron la avenida Eusebio Ayala durante días, negocios tuvieron que cerrar, se dificulta el tránsito y ahí es donde se da el complejo equilibrio constitucional, decir, bueno, ¿qué se privilegia? ¿El interés general particular? Siempre el interés general. Y en ese sentido veo con muy buenos ojos también él porque habla de respetar la propiedad privada y también esas cuestiones. Yo creo que como sociedad también tenemos que ordenarnos en el sentido de que no solamente nosotros tenemos derechos como ciudadanos, también tenemos obligaciones. Primero tenemos que conocer esas obligaciones y luego también exigir, no solamente buscar los derechos y obviar las obligaciones.
Yo quiero aprovechar tu conocimiento del ámbito internacional para abordar lo que se viene para Santi Peña, ya que Marito se está retirando. Esta guerra que sigue y que veíamos incluso que con drones en Ucrania estaban alimentando a gente que quedó afectada con una inundación Sí. por el daño a una represa, y consultarte, ¿cómo debería tratar o tocar este tema Santi Peña cuando llegue al mando con relación a si para entonces, el 15 de agosto, sigue este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ya que se habla mucho de que aquí en Paraguay incluso aquel conflicto bélico lejano pareciera ser a Paraguay, también de algún modo golpeó en lo económico a nuestro país? Bastante. ¿Cómo vos crees que el nuevo presidente debería tratar ese tema? Un punto muy importante. De vuelta, siempre se dice en ciencias políticas y en política en general que la verdadera política es la política internacional. Nosotros tenemos que tener, por eso veo con buenos ojos al futuro canciller, una política internacional sólida para poder aplicar acá y poder fomentar el crecimiento y el desarrollo nacional. Y a tu pregunta, que es muy importante, de repente nosotros acá en Paraguay no hablamos mucho de lo que pasa en el conflicto de Ucrania. Pero, como decía, se mueven intereses muy importantes, el precio del combustible. Vemos, por ejemplo, ahora movidas importantes. El secretario de Estado, Antony Blinken, está ahora mismo en Riad, en Arabia Saudita, porque Arabia Saudita decidió, miembro de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a partir de julio, reducir a 1 millón de barriles de petróleo la producción. Eso beneficia a Rusia, entre paréntesis, porque va a subir el costo del combustible para ellos. Y van a poder vender más y a mayor costo. Entonces, vemos cómo los actores geopolíticos juegan sus propios partidos, y también hay un aspecto importante, que la Unión Europea y Estados Unidos, como descuidaron bastante las relaciones con América Latina. Vemos que ahora la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, está en Brasil con el ministro de Justicia, con el ministro de Trabajo alemán. ¿Para qué? Para estrechar justamente mayores lazos a través de Brasil con todos nosotros. Entonces, vemos cómo nuestros vecinos, como Lula, tiene una agenda ambiciosa. Lula, que estuvo presentando hace unas semanas, hace unos meses, un plan de paz para Ucrania. O sea, ¿eso qué quiere decir? Señores, Brasil quiere volver a erigirse como líder en la esfera internacional. No, de hecho se habla mucho de la moneda única, De la moneda por ejemplo. única. Los BRICS. Sí. Pues los BRICS es un bloque también que integra Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahí hay otro tipo de situaciones económicas que se dan también. Diego, estamos entrando en la parte final de Voces esta noche y preguntarte, para Santi Peña, si sugiere, ¿sería un error dejar sin efecto esa relación con Taiwán o sería una acertada? No, yo creo que es un error, porque justamente es el momento donde tenemos que aprender, tenemos que decidir quiénes son nuestros aliados estratégicos y ver este conflicto y ver que se están formando alianzas. Tenemos por un lado el bloque de Rusia, China, Irán, India, ¿verdad? Y por el otro lado el bloque de Occidente. Yo creo que nosotros tenemos, y Taiwán. Taiwán es un aliado estratégico nuestro de hace décadas, y nosotros tenemos verdaderamente intereses muy importantes. Tenemos becarios allá, hacemos intercambios culturales, económicos, políticos, contribuciones, pero contribuciones en el campo tecnológico, no solamente hablar del punto de vista monetario, ¿verdad? Y más bien lo que tenemos que hacer es un lobby internacional con Taiwán interesante para aumentar nuestro mercado de carne, que se va aumentando, mercado cárnico, y apoyar esa situación, porque ahora también Taiwán está siendo foco de ataque de China. Taiwán es muy importante en el tablero geopolítico, pues se le considera como el escudo de silicio, se le llama. ¿Por qué? Porque es líder en la producción de semiconductores. Todo lo que usamos nosotros para los autos, para los electrodomésticos, los chips, hasta de 16 nanómetros, ellos son líderes en la producción de los microchips, de los semiconductores. Por eso Estados Unidos apoya también, y los demás países de la Unión Europea, porque de eso depende la producción y el crecimiento tecnológico también a nivel mundial. Nos queda un minuto ya prácticamente, Diego, y quiero aprovechar lo que nos queda con relación a un caso que va a ser muy importante para Paraguay. PDVSA, Venezuela, con Petropar, una deuda de casi 400 millones de dólares. Y ahí la función del canciller va a ser muy importante. Elemental. ¿Qué nos depara en cuanto a este juicio internacional, a tu criterio, por cómo se está moviendo Paraguay? Yo creo que
tiene que ser el momento que desde la Cancillería estén los mejores negociadores en esta instancia, porque hay que conocer que eso fue una deuda justamente que se asumió en primer momento con el gobierno de Nicanor Duarte Fruto y luego con Lugo Samplía, ¿verdad? Fue aprobado por el Congreso y hay que estudiar profundamente esas cláusulas porque terminaron perjudicando el mercado de combustible acá y el mercado de petróleo de Paraguay a raíz de ese tipo de negociación. Entonces acá es muy importante la cintura política y diplomática Sin duda. de nuestros negociadores. Es elemental y en conjunto con una gran asesoría jurídica que también tiene la Cancillería. Gracias, Diego, Un placer. por acompañarnos. Gracias. Muy joven como analista político, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí. Me decías abogado. Abogado y magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad. Bueno, bienvenido a Voces, ¿eh? Muchísimas gracias. Diego Sosa, analista político, abordando varios temas que se vienen para el 15 de agosto en adelante para el presidente más los gobernadores y desde el 1 de julio para el Congreso Nacional. Que tengas una muy buena noche y continúa con toda la programación de nuestros canales.